Hola, ¿qué tal? En este video voy a tratar de explicar algunas funciones para automatizar Excel utilizando el programa VisualFox Pro. Actualmente estoy utilizando la versión 9 de Fox y la versión que ustedes utilicen de Excel realmente es irrelevante, ya que Fox nos permite automatizar cualquier versión de este programa Excel, o al menos las versiones que yo he probado desde la 2000 en adelante han funcionado perfectamente con este código. Me he adelantado un poco, he escrito aquí el código para no tardarme tanto en estar escribiendo mientras explico. Y como verán, he asignado previamente unas variables antes de comenzar en sí con este código. Estas variables ya tienen valores predefinidos. Más adelante voy a explicar para qué las utilizo, qué significan estos valores y por qué específicamente deben de ser estos valores que están escritos aquí. Voy a ejecutar el código. Para tomar control de Excel a través de VisualFox Pro, necesito referirme a él como un objeto. Entonces, lo primero que debo hacer para utilizar Excel es crear mi objeto con el nombre de clase Excel de tipo aplicación. Esto lo asigno a una variable para referirme precisamente a este objeto que voy a crear. En este caso la variable es oExcel. Ejecuto y en este momento Excel ya se está ejecutando. No lo puedo ver, pero internamente ya está en ejecución. Posteriormente a su ejecución necesito agregarle un nuevo libro de trabajo. Para esto me refiero a mi objeto Excel con mi variable. Me refiero a Workbooks, la propiedad Workbooks de este objeto Excel, y le indico una acción que es add o agregar. Ejecuto y en este momento ya tengo mi objeto Excel con un nuevo libro de trabajo y ya está en ejecución. Pero todavía no lo puedo ver. ¿Qué hago para visualizarlo? Nuevamente me refiero a mi objeto Excel con mi variable. Indico me estoy refiriendo a la aplicación, es decir, al entorno de trabajo de Excel, y elijo la propiedad visible o visible y le indico un valor verdadero o true. Y en este momento ya puedo visualizar mi libro de Excel que acabo de crear. Lo voy a poner en este lado para poder ir visualizando cómo se ejecutan cada uno de los comandos al mismo tiempo. Lo primero que veo en mi libro de trabajo de Excel es una hoja activa, que en este caso es la hoja 1. Necesito referirme a esta hoja activa dentro de mi código para poder trabajarla y modificarla a mi gusto. Para esto asigno a una variable los siguientes valores, que significan mi hoja activa en el libro activo de mi objeto Excel. Y esto lo asigno a esta variable. Y a través de esta variable es que nos vamos a comunicar con Excel durante todo el programa para modificarle las propiedades exclusivamente a esta hoja. Una de las cosas que puedo hacer, y bueno, una de las cosas básicas que podemos hacer con Excel es modificar los valores de las celdas. Para referirme a una celda de esta hoja, necesito hacerlo refiriéndome o llamándola como un rango. Rango que puedo determinar por el valor de la celda, que en este caso es A1, que sería esta celda, B1, que sería esta celda, y así sucesivamente. O bien puedo asignar valores a algunas variables antes de pasarlas a que formen parte de este rango. De cualquier manera, recuerden, únicamente debe tener la letra de la columna y el número de fila para poder mencionarla como rango. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en primer lugar es modificar uno de los valores de estas celdas. Aquí le he dicho a mi programa que en mi hoja activa, que
XLSheet, en el rango A1 quiero modificar la propiedad value, y que esta propiedad tenga el valor nombre. Ejecuto mi código y aquí veo la celda A1, su propiedad value ya tiene el valor nombre. Ejecuto con mi segunda celda o mi segundo rango, que es B1, y ya tiene el valor apellido en esta parte. Y la tercera celda deberá de escribir domicilio, y ahí lo tengo. Ahora también puedo referirme a grupos de celdas, como en este caso A1 y C1, y esto es lo que realmente conocemos como rango. Por lo tanto, sigo utilizando o sigo mencionándolo como un rango, refiriéndome siempre a mi hoja activa LSheet. Y en esta parte le he indicado a mi programa que con este rango de A1 a C1 ejecute ciertos cambios de propiedades. El primer cambio que tengo es el color del interior de la celda. El color del interior o el color de relleno lo debo de modificar o le debo de asignar un valor RGB, Red, Green and Blue. Y para conocer qué valor debo de asignar a esta parte, a estos parámetros, una manera sencilla es seleccionar una celda en Excel, seleccionar el color que yo deseo, en este caso naranja, y posteriormente ir a más colores. En la ficha o pestaña personalizado, en la parte inferior aquí veo rojo, verde y azul, que como vimos aquí son los valores red, green and blue. Y estos valores que tengo aquí son los que yo debería sustituir en este parámetro. En este caso el 255 debería de ir aquí, el 192 debería de ir en el segundo parámetro y el valor 0 debería de ir aquí. Y con eso yo estaría dibujando o rellenando mi celda con este color amarillo o anaranjado. Para este ejemplo yo le he indicado a mi programa que rellene mi rango A1 a C1 con un color rojo, que es este valor 192. Y aquí lo tengo. Otra propiedad que puedo modificar es el borde de celda. Me refiero a esta propiedad borders y estilo de línea. Y aquí tengo la primera de las constantes que les mencionaba anteriormente. XLFIN, como pueden ver ahí en el comentario que aparece, tiene un valor de 1.7, que es el valor que yo le asigné previamente. Este valor es constante. Si lo modifican, de seguro les mandará algún error de que no se reconoce esta variable, no se reconoce este valor, porque son las constantes de Excel. Recuerden, estas constantes las pueden buscar en internet, pueden buscar una lista de constantes con sus valores para poder trabajar con su código como a ustedes les convenga. En este caso le he indicado a mi programa que el estilo de línea para los bordes de celda que yo deseo es una línea delgada, XLFIN, que vale 1.7. Ejecuto mi código. Actualmente no tengo bordes de celda en esta parte. Cuando ejecuto, ya pueden visualizarse aquí los bordes de celda para mi rango que he elegido. Otra de las propiedades que puedo modificar es el color de la fuente, con la propiedad font.color, y nuevamente asigno un valor red, green, blue, en este caso el 255 para el color blanco de la fuente. Ahí tengo mi fuente en color blanco. También le puedo indicar que quiero la fuente en negrita con la propiedad font.bold y le asigno un valor booleano de verdadero. Ahí tengo mi texto en negrita y aquí ya me aparece también que indica que este valor está en negrita. Esta propiedad de wrapText para lo que me sirve es que en el caso de que yo tuviera aquí la palabra nombre completo
Si se dan cuenta, ya no caben las dos palabras en la celda. El valor o la propiedad de PropText lo que hace es ajustar el texto al tamaño de la celda de manera automática. Si yo ejecuto aquí mi código, verán que se ajusta el texto al tamaño de la celda. Si no cabe, lo pone en una segunda línea. Voy a borrar este valor para que quede bien. Correcto. La propiedad alineación horizontal también tiene una constante de Excel que es xlcenter, y esta constante xlcenter tiene un valor de menos 4108. Ahora, algo que quizás no mencioné es ¿por qué utilizó por qué utilizó xlcenter en lugar de poner el valor menos 4108? Yo no soy programador, yo no me dedico a esto lo hago por pasatiempo, pero sí he leído por ahí que es más correcto escribir el valor de la constante que estoy utilizando, que en este caso es xlcenter, que escribir el valor en sí, el valor numérico. Esto por estética, por buena práctica de programación. Y bueno, aquí también le he dejado con el nombre que viene en el listado de las constantes de Excel. Entonces lo van a encontrar con este nombre, xlcenter. Y esta propiedad, alineación horizontal, lo que hace es alinear el texto de manera horizontal. La propiedad, el valor o la constante xlcenter le indica que el texto debe ir al centro de la celda. Y la propiedad vertical alignment nuevamente tiene el valor constante xlcenter, que le indica que de manera vertical el valor debe de ir en medio de la celda. En este caso no se va a poder apreciar muy bien por el tamaño de la celda, pero ahí está. Y de esta manera cambio las propiedades de un rango de celdas. Ya elegimos un color de relleno, elegimos un color de fuente, elegimos alineación, elegimos varias propiedades que hemos modificado. Otra de las cosas que podemos hacer con VisualFox Pro y Excel es cambiar el ancho de las columnas. Únicamente necesito referirme a mi hoja activa, siempre a mi hoja activa en primer lugar. Después al objeto de esa hoja activa, que en este caso va a ser columna. Necesito indicarle qué columna deseo modificar y necesito indicarle la propiedad que deseo modificar, que en este caso es column width, y le asigno un valor de 30 puntos. Voy a modificar el ancho de esta columna con un valor de 30. Ejecuto y ahí está la modificación. Posteriormente la columna B con un valor de 50 y la columna C con un valor de 40. Y de esta manera cambio el ancho de cada columna que yo desee. Nuevamente puedo seleccionar rangos de celdas en lugar de que sea únicamente la columna A. Puedo ponerle un rango, columnas A, en este caso aquí sería A2 puntos C, A2 puntos C, punto column width y el tamaño de las columnas para todo ese rango. Otra propiedad o otras cosas que puedo hacer con Excel es insertar una nueva fila. Para esto elijo el método insert. Me refiero al objeto fila de mi hoja activa y necesito indicarle el número de fila en donde deseo insertar una adicional. En este caso es la fila 1. Ejecuto y ahora veo que ya me ha insertado una nueva fila en la fila 1. Para las columnas es algo parecido, únicamente cambio el objeto a columnas y elijo la columna en la cual deseo insertar una nueva, que es la A, y ya lo tengo listo.
Para borrar es prácticamente la misma sintaxis, únicamente cambiamos el método por delete. En este caso quiero indicarle que borre la columna 1. Y para las filas es lo mismo, fila 1, bórrala. De esa manera puedo agregar o quitar columnas y filas de mi hoja de trabajo. Ahora, ya vimos cómo modificar el ancho de las columnas, pero también podemos modificar el alto de las filas. Para eso utilizo la propiedad rowHeight, me refiero a mi hoja activa, con el objeto filas, indico el número de fila que quiero modificar y el valor del alto de esa fila que le quiero asignar, que en este caso es 30. Y está mi fila 1 con un alto de fila de 30 puntos. Vamos a insertar una nueva fila en esta parte superior, como lo hicimos anteriormente. Esto con la finalidad de enseñarles otra acción que podemos realizar, que es combinar celdas. Combinar celdas lo podemos hacer a través del método merge, refiriéndome a mi hoja activa en el objeto rango A1 a C1. En este caso le estoy indicando que el rango A1 a C1 lo quiero combinado. Ejecuto y en este momento ya puedo ver mi rango A1 a C1 como una sola celda combinada. Vamos a trabajar sobre esta celda que acabo de crear, A1C1. Le voy a asignar el valor directorio con la finalidad de ponerle un título a mi documento, que ya me escribe directorio. Voy a modificar las propiedades de ese texto. Selecciono aquí rango A1. Aquí déjenme mencionarles algo. Para combinar un rango de celdas, que en este caso fue A1 a C1, es evidente que tengo que seleccionar las celdas que quiero combinar, como lo hice aquí. Pero para modificar o agregar valores a este rango combinado, únicamente necesito referirme a la primera celda de este rango, que en este caso es A1. En ese rango A1 me insertó la palabra directorio y sobre ese rango A1 es en donde voy a modificar las propiedades de formato. Voy a modificar la alineación horizontal, que es decir, el valor me lo tiene que pasar al centro. Ejecuto. La alineación vertical, es decir, el valor me lo debe de poner en medio de la celda. Voy a ampliar un poquito aquí para que se pueda notar. Actualmente el valor está en el fondo de la celda, en la parte inferior de la celda. Alineación vertical lo que hace es decirme en qué parte vertical de la celda lo quiero. Le he indicado aquí un valor XL-Center, que recordemos que es al centro. Y ahí ya veo mi valor modificado al centro. Modifico nuevamente a negrita. Y otra propiedad que puedo modificar es el tipo de fuente, que aquí en este caso le he indicado que utilice la fuente Arial. Actualmente estoy utilizando Calibre. Si yo ejecuto, me cambia el tipo de fuente a Arial. Y también puedo modificar el tamaño de la fuente. Actualmente tiene un tamaño 11. Y aquí le he indicado que la propiedad font.size lo ponga con un valor de 14. Ejecuto mi código y como puedo ver aquí el tipo de fuente ya es Arial y el tamaño de la fuente ya es 14. Y con esto termino con las propiedades de esta celda combinada. Ahora lo que necesito hacer, y quizás muchas veces lo tengamos que hacer, es una pequeña numeración de este reporte que estoy creando. Anteriormente habíamos visto cómo asignamos un valor a cada una de las celdas. Por ejemplo, aquí le asigné el valor nombre. Para una numeración tendría que asignarle quizás en esta celda el valor 1,
en esta otra es valor 2, en esta otra es valor 3 y así sucesivamente hasta terminar con la totalidad de registros de este directorio, de este reporte. Pero escribir una por una cada una de las líneas que le indiquen a Excel qué es lo que quiero que escriba en la primera, qué es lo que quiero que escriba en la segunda, qué es lo que quiero que escriba en la tercera, sería muy engorroso, muy poco práctico, muy cansado y la verdad sería absurdo escribir esa cantidad de código. En vez de eso vamos a utilizar un pequeño tip que es usando un ciclo for. Para comenzar voy a insertar una nueva columna en esta parte, la columna A, como lo hice anteriormente. Y en esta celda 2 voy a crear un nuevo encabezado que va a ser numeración. Voy a cambiar las propiedades para que esté de acuerdo con los demás encabezados. La alineación, el tipo de fuente, el color de la fuente. Y listo, ya tengo mi nuevo encabezado. Y aquí es en donde empiezan los tips para crear numeraciones de los reportes. Lo primero que necesito es una variable como es esta, nCount. nCount le he asignado un valor inicial de 1. ¿Para qué? Esta variable se va a encargar de almacenar los valores que voy a escribir en cada una de las celdas. Conforme avance el ciclo, se dan cuenta aquí, nCount le sumo una unidad para que al terminar la primera vuelta del ciclo ya no valga 1 sino que ahora valga 2. Y cuando realice la acción de escritura, en la siguiente fila me escribe el valor 2, en la siguiente fila me escribe el valor 3 y así sucesivamente. Lo segundo que necesito es obviamente mi ciclo for con una variable inicializada, en este caso a 3, y con un valor máximo de 5. ¿Por qué 3 y por qué 5? El 3 porque es el número de fila sobre la cual requiero escribir en primer lugar. Así que la primera fila no va a ser 1, sino va a ser 3. Por lo tanto, su valor inicial de esta variable debe ser ese número. Y su valor máximo, en este caso, es 5, que es la última fila sobre la cual quiero que escriba un valor, que es la fila 5. Es decir, va a escribir únicamente en la fila 3, la fila 4, y cuando llegue a la fila 5, ahí terminará su ciclo de lectura y escritura. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, antes de ver cómo funciona, necesito mencionar que también requiero de una variable para almacenar una concatenación, es decir, la unión de dos valores, los cuales van a formar el rango en donde voy a escribir. Yo sé que requiero escribir en la columna A, por lo tanto mi primer valor va a ser A, y el segundo valor va a estar determinado por el valor de este contador lCount. El valor que tenga esta variable es el número de filas sobre el cual voy a estar escribiendo. En este caso, en la primera vuelta, va a ser sobre la fila 3. Cuando termine el ciclo y regrese, ahora va a valer 4, quiere decir que voy a escribir sobre la fila 4. Y para eso, como este es un valor numérico, lo transformo a cadena, le quito los espacios y lo uno al número de columna o a la letra de columna sobre la cual deseo escribir, que en este caso es la letra A. Y de esta forma ya tengo el rango sobre el cual voy a hacer la modificación con esta variable LC. Recuerden, anteriormente les había comentado que no únicamente podemos poner los rangos como A1, A2, B3, sino que también podemos asignarle valores de variables. Vamos a ver cómo funciona este código. Asigno el valor 1 a esta variable nCount, entro al ciclo con un valor 3, asigno el rango a esta variable lcell y posteriormente, ya que tengo todos los datos que necesito, únicamente le indico al programa que en mi hoja activa, en el rango lcell, que vale A3,
la propiedad value la cambie por el valor nCount, que en este caso es 1. De igual manera convertido a cadena y sin espacios. Ejecuto para ver cómo lo escriben, y en este caso me escribe 1. Asigno un nuevo valor a la variable nCount para que el siguiente valor que me escriba sea el 2. Regreso al inicio de mi ciclo, asigno mi rango, le digo que escriba y ya tengo el 2 ahí. Cambio el valor de mi contador, asigno mi rango, le digo que escriba y de esta manera, como ya la celda es 5 y este valor ya ha llegado a 5, termina el ciclo de lectura. Y de esta manera podemos hacer una autonumeración muy rápida en un archivo de Excel sin utilizar mucho código, únicamente con una variable que es la que almacena mi valor a escribir, con otra variable que es la que almacena mi fila en donde voy a escribir, y la concatenación de mi rango, que es la columna A más el valor de mi fila determinada por esta variable. Otra cosa que podemos hacer con la automatización de Excel es interactuar con los datos que yo tengo en tablas. De manera previa, yo he creado una tabla en mi proyecto que se llama S-Excel. Si yo abro mi tabla, puedo ver que tiene 3 campos: nombre, apellido y domicilio, que es lo que estamos trabajando en esta parte. Y mi tabla tiene 3 registros. Tiene 3 nombres, 3 apellidos y cada uno con su domicilio. Ahora necesito pasar cada uno de estos valores a mi hoja de Excel. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a mencionar la manera sobre la que estamos trabajando actualmente y posteriormente voy a mencionar otra con el comando copy-to. Para iniciar, abro mi tabla, selecciono esta tabla S-Excel y lo primero que hago es determinar el número de registros que existen en esta tabla. Lo almaceno en esta variable nreg y ejecuto un recount para saber cuántos registros existen en la tabla. Me voy al inicio de la tabla y aquí tengo otra variable nsel que también va a actuar como un contador para determinar el número de filas sobre el cual voy a estar trabajando. Inicio un nuevo ciclo de ejecución, un nuevo ciclo for, y ahora vemos que tengo 3 variables de inicio. Estas 3 variables también las voy a utilizar para hacer la concatenación del rango. Sé que la primera columna es la B y el valor de la fila va a estar determinado por el valor de esta variable nsel, que actualmente vale 3. Por lo tanto, el rango lcname actualmente sería B3. El rango lcap actualmente va a ser C3. Y el rango lcdom actualmente va a ser D3. De esta manera ya tengo determinados mis 3 rangos, que va a ser esta celda y esta celda, para escribir los valores del primer registro de mi tabla. Posteriormente tengo otras 3 variables. En estas variables voy a almacenar los valores de mis campos de la tabla. El campo nombre lo voy a almacenar en la variable lname. El campo apellido lo voy a almacenar en la variable lapp. Y el campo domicilio en la variable ldom. Ya tengo entonces cuáles van a ser mis rangos de escritura y cuáles son los datos que voy a escribir. Entonces únicamente necesito ejecutar el código. Llego a esta parte en donde le indico al programa que mi hoja activa, en el rango lcname, que actualmente vale B3, me escribe el valor lname, que actualmente es el nombre, el campo nombre de mi tabla. Ejecuto y veo que me agrega el primer nombre. En el segundo rango lcap me debe describir la variable lapp,
que es el apellido, y el tercer valor en el rango LCDOM, que es el domicilio. Como ya lo tengo aquí, y de esta manera acabo de escribir el primer registro de mi tabla en mi hoja de Excel. Ejecuto nuevamente, salto un registro con skip, asigno nuevamente mis rangos, asigno nuevamente los valores de mis campos y escribo en los rangos que elegí. Nuevamente ejecuto un poquito más rápido y ahí ya tengo todos los datos de mi tabla pasados a mi hoja de Excel. Esta es una manera de trasladar los datos de las tablas de Fox a las tablas de Excel, pero es un poco lento este método. Este método pueden utilizarlo únicamente cuando son valores específicos, cuando no requieren trasladar toda la tabla, sino únicamente ciertos valores de esa tabla. El otro método que pueden utilizar para convertir una tabla de Excel a un archivo, una tabla de Fox, a un archivo de Excel, es con el comando copy to. Esto lo realizamos en Fox, únicamente lo estoy escribiendo aquí para poder ilustrarlo. En Fox utilizamos el comando copy to, asignamos el nombre de archivo y el tipo de archivo que queremos crear, que en este caso es un XLS, un archivo de Excel. O bien, para versiones anteriores de Excel, para versiones más viejitas, pueden utilizar XL5, que es para Excel 95, o XL8 para otra versión de Excel. Pero lo normal es utilizar XLS. Fox no admite el formato XLSX, que es con el que se trabaja en Office 2007 y 2010. XLSX no lo admite, por lo tanto nuestros archivos siempre quedarán en un formato XLS, que es un tipo de archivo Excel 97-2003. Anteriormente ya habíamos aprendido cómo podemos asignar o dibujar bordes de celda para un rango, pero ¿qué pasa en el caso de que yo necesite crear bordes de celda para los datos que acabo de pasar desde mi tabla de Fox a mi archivo de Excel? Yo tengo un rango aquí que va desde A3 y que termina en D5. Esto lo puedo saber porque lo estoy observando, pero al momento de ejecutar un programa no voy a poder determinar visualmente cuál es el rango que ocupan los datos de una tabla. ¿Cómo puedo asignar entonces un rango para que dibuje bordes de celda en ese rango? Uno de los tips, una de las cosas que yo utilizo, en primer lugar es determinar la longitud de mi tabla. Ya lo hicimos anteriormente, hicimos un recount a la tabla. El valor lo asignamos a la variable nreg. Recuerden que la tabla que estoy ocupando actualmente tiene 3 registros, por lo tanto nreg actualmente vale 3. Entonces, los pasos a seguir para determinar el rango que debe de seleccionar mi programa es saber en dónde comienzan mis datos. ¿Cuál fue la primera celda que ocupé para escribir datos? Fue la A3, que fue la de numeración. La última columna que estoy ocupando es la columna D. Por lo tanto, estos 3 valores ya los puedo tener fácilmente. Puedo determinar exactamente cuáles son sin necesidad de visualizar el archivo. Únicamente me falta el último dato, que es el número de fila de la segunda parte de mi rango. El número de fila va a estar determinado por la cantidad de registros que existen en mi tabla, que actualmente es nreg, pero también debo de considerar las filas que existen antes del primer dato. El primer dato está en la fila 3,
pero antes hay dos filas. Esas dos filas las agrego a este valor y con esto ya tengo el rango completo que voy a seleccionar, que va desde A3, que es desde aquí, hasta número de registro, que actualmente es 3, más el número de filas antes de mis registros, que en total me da 5. A3, D5. Y este es el rango que el programa va a seleccionar para crearle bordes de celda. Determino el rango y le indico que dibuje bordes de celda. Y finalmente ya los tengo aquí, todos los bordes de celda dibujados, ni una celda más y ni una celda menos. Este fue otro pequeño tip en el caso de que tengan que colocar bordes de celda para su archivo, pues lo pueden determinar de esta manera. Y finalmente, otra acción que podemos realizar con Excel es agregar una imagen o una fotografía a nuestro archivo. Quizá en esta parte del archivo deseen agregar un logo de la empresa en donde trabajen, un logo personal o cualquier otra imagen que se les ocurra. En esta variable he asignado una ruta de archivo, una imagen que tengo guardada en esta ruta. La asigno a esta variable y posteriormente ejecuto este comando addPicture. addPicture se va a referir a los objetos formas de mi hoja de trabajo activa, el sheet. Entonces le indico que agregue una forma, que en este caso va a ser una imagen, y los parámetros de este comando son los siguientes. En primer lugar, el nombre del archivo, la ruta del archivo completa, que en este caso ya la tiene esta variable, por eso únicamente agrego la variable. El segundo parámetro es si la imagen va a estar ligada al documento, si va a permanecer como un link al documento. En este caso le indico un valor falso. Este tercer valor es muy importante por lo siguiente. Si ustedes van a trabajar con este archivo únicamente de manera local y la imagen que han elegido siempre va a estar en ese directorio, entonces es indiferente que este valor sea verdadero o falso. Pero si ustedes, una vez que creen este archivo, lo van a enviar por correo electrónico, lo van a compartir a través de la red o lo van a pasar a través de un medio magnético, la imagen que agreguen al archivo, si este valor es falso, no va a poder visualizarse en la otra computadora en donde se abre el archivo. Este parámetro nos indica si la imagen va a ser guardada junto con el documento, que no sea un link por separado, un archivo por separado, sino que sea parte de este mismo documento. En este caso el valor siempre va a ser verdadero. Y yo les recomiendo que siempre en este parámetro pongan verdadero para evitar situaciones incómodas de que no llegó la imagen completa y el archivo pierde calidad. Este parámetro que tenemos aquí es la posición respecto al alto del archivo, que lo conocemos como la posición top, y este parámetro es la posición left, la posición respecto del lado izquierdo del archivo. Es decir, le estamos indicando las coordenadas en donde se va a situar la imagen que estamos agregando. Y los últimos dos parámetros son los valores de alto y ancho de nuestra imagen. Ya tenemos ahí entonces todos los parámetros correctos. Le indicamos que agregue la imagen. Y como vemos, ya nos agrega una imagen. Quizás aquí la definí muy pequeña, de 20.5 por 20.5, es una imagen muy pequeña, pero ustedes la pueden ajustar como deseen. Pueden incluso, antes de agregarla, hacer más alta esta fila para que la imagen pueda ocupar más espacio.
Esto lo pueden hacer de manera programática, aquí lo estoy haciendo de manera manual, pero es algo que ya hemos aprendido anteriormente, cómo cambiar el alto de una fila. Los siguientes comandos que tenemos aquí son útiles para la configuración de página. En el caso de que quisiéramos dejar completamente listo nuestro documento para que el momento de ser enviado por correo electrónico se pueda imprimir sin tener que estar configurando la página, configurando los márgenes, los podemos configurar de una vez de manera programática, refiriéndonos a nuestra hoja activa, la propiedad configuración de página, y esta propiedad print title rows significa que al momento de imprimir el documento, imprima los encabezados en cada una de las páginas. Y después le indicamos el rango que ocupa el encabezado de nuestro archivo. En este caso estos valores los puse aleatorios, no son los valores correctos evidentemente. Yo no tengo una celda 6, es decir, mis encabezados no están en la fila 6, pero este valor debería de ser el valor de la fila 2. Estos los puse aleatoriamente, pero si ejecuto el código, ya pueden ver aquí que se ha configurado la página para impresión, ya pueden ver las líneas de división de página. El siguiente comando que ejecuto es la orientación de la página. Aquí pueden ser dos valores. El 1, en el caso de que aquí tuviera un 1, es para una orientación vertical, y el 2, que es el que elegí, es para una orientación de página horizontal. Posteriormente puedo cambiar el nivel de zoom de mi archivo antes de guardarlo. Aquí actualmente tengo un nivel de zoom al 100%, pero si yo quiero lo puedo cambiar a un nivel de 75%. Aquí hay que observar esto. Ya no me refiero a la hoja activa. ¿Por qué? Porque el nivel de zoom no se aplica únicamente a la hoja activa, sino que se aplica a todo el objeto Excel, a todo el documento. Por lo tanto, aquí le estoy indicando que el objeto Excel, la ventana activa, la propiedad zoom la deje con un valor de 75%. Ejecuto mi código y ya veo aquí que le ha cambiado el valor del zoom a 75%. Y finalmente tenemos que guardar este documento en alguna parte. Esto lo hacemos con el comando save as, refiriéndonos al libro de trabajo actual, no únicamente a la hoja activa. Y como no nos referimos a la hoja activa, nos tenemos que referir al objeto Excel. Repito, nos referimos al objeto Excel sobre el libro de trabajo actual y le indicamos que guarde el documento con un nombre que en este caso es mydoc. Ejecuto el código. Aquí, como ya tengo un archivo con el mismo nombre, me va a mandar un mensaje. Le digo que sí, reemplazar el documento. Y como ven aquí ya me ha cambiado el nombre a mydoc.xlsx. Ahora, anteriormente les comentaba que Fox no admite este tipo de archivos, pero como únicamente le estoy indicando al programa que lo guarde y el formato predeterminado para guardar un documento es XLSX en formato Excel 97, Excel 2007-2010, Excel es el que se está encargando de asignarle ese formato y no Fox. Y eso ha sido todo en la elaboración de un archivo Excel automatizado a través de Fox. Lo vamos a ver de manera completa para ver cómo se ejecuta el código. Ahí está ejecutando ya, abre el archivo de Excel, empieza a hacer todas las acciones que realicé anteriormente. Como pueden ver, es muy rápido, no tarda mucho en escribir los datos y en darle formato a nuestro archivo. Pues eso ha sido todo.
Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier pregunta que pudieran tener, lo pueden hacer ahí en los comentarios o a través de mi canal en este YouTube.